Y ha causado mucho revuelo ese fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto de la emergencia social que contemplaba reformas transitorias en el tema pensional, entre ellas la reducción de los aportes por 2 meses y el traslado de pensionados a Colpensiones. Rocío Franco nos cuenta cuál es el impacto, Rocío, de la decisión y por qué la Corte tomó esta decisión. Pues el impacto es que había una reducción en los aportes para la pensión. Esa reducción no va a operar y tiene que devolverse el dinero que no se pagó. Hay que señalar que la Corte aquí señala y explica que a través de un decreto no podía hacer este tipo de modificaciones. Aquí les contamos los detalles de esta determinación y cómo le va a impactar su bolsillo. Lo que en principio era un alivio para las empresas y los trabajadores que pagaron solo el 3% de los aportes a pensiones durante abril y mayo, ahora esos mismos beneficiarios tendrán que devolverlos, todo por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto 558 de la emergencia social que contemplaba esa reducción de aportes del 16 al 3%. Hay que recordar que por regla general corresponden al 12% para el empleador y el 4% para el trabajador para completar un 16% que debe llegar a los fondos de pensiones, compensando la reducción del 3% que se efectuó en los meses de abril y mayo conforme a la orden de la Corte Constitucional. El fallo se cae según la Corte Constitucional porque esa modificación al régimen pensional no se podía hacer por decreto. Pero ¿cuánto le va a tocar sacar del bolsillo a trabajadores y empresarios? Deben los trabajadores que aportar ese 4% por los 2 meses que no se hizo y los empleadores el 12% por esos mismos 2 meses para compensar la ausencia de pago de esos meses de cotización e incluirlos en la historia laboral según la orden de la Corte Constitucional. Para alguien que devengue el salario mínimo, es decir, 877.803 pesos, deberá devolver el 3,75 para completar el 4% total, es decir, 28.529 pesos por mes, o sea que por los 2 meses serían 57.058 pesos. Pero la caída de este decreto tiene más consecuencias. Se eliminó el traslado de pensionados que cotizaban en los fondos privados hasta un salario mínimo y que fueron enviados a Colpensiones. Esas son las debilidades en particular que tiene el régimen de ahorro individual frente a las fluctuaciones del mercado, en donde disminuyen en momentos como este de crisis económica, disminuye el valor de los portafolios y el valor de los fondos y de las cuentas individuales de ahorro pensional, con lo cual no se puede financiar una pensión, por lo menos del salario mínimo, a futuro. En razón a eso se da ese punto del traslado de esos pensionados al régimen de prima media. Según la Corte Constitucional, todo debe volver a la normalidad como estaba antes y debe ser el gobierno el que defina cómo se va a devolver esos aportes a pensiones que no se hicieron durante abril y mayo. Debe existir un acuerdo, según la Corte Constitucional, que debe determinar el gobierno nacional sobre cómo se van a descontar estos dineros, cómo van a volver todo a la normalidad en materia pensional, ya que en este caso, según la Corte Constitucional, es retroactivo. Rocío Franco, Noticias Caracol. Gracias, Rocío. Y al caerse este decreto, las cosas deberán volver a como estaban antes, es decir, que empresarios y trabajadores tendrán que pagar completo el aporte pensional de abril y de mayo. Rubén Darío Bayona, ¿qué va a pasar con esos aportes y qué va a pasar con esos trabajadores que fueron trasladados de los fondos privados a Colpensiones? Catalina, buenas tardes. Sobre esta última pregunta dice el gobierno nacional que no hubo traslado de los fondos privados a Colpensiones porque hubo otro decreto que se expidió en la segunda emergencia económica que estipulaba que este traslado fuera opcional. Además, el gobierno señala que espera conocer el fallo en su integridad para poder determinar cuál será el camino a seguir, pero que también esperan que la Corte otorgue un plazo razonable. Incluso el gobierno habla de 36 meses para poder que los trabajadores y los empresarios puedan hacer la respectiva devolución. ¿Dónde podría estar el problema según el gobierno? Y es en las semanas de aquellos trabajadores que cotizan por encima de un salario mínimo. El alivio que buscaba el gobierno para empresas y trabajadores con la reducción del 16 al 3% del aporte en pensión podría terminar convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos que ganan más de un salario mínimo, ya que estas 8 semanas no serían contadas para pensionarse. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, así lo advirtió. Quienes no perdían las semanas,
las personas de salario mínimo, pero los trabajadores superiores a salario mínimo son los que tenemos, ellos no, las semanas no las teníamos en cuenta, entonces es lo que vamos a mirar. Mientras el gobierno busca la salida para los trabajadores que ganan más de 877.000 pesos, explica que las empresas cuyos trabajadores cotizan en Colpensiones no tendrán que hacer devolución de dinero. Esto no es que se disminuyeron los aportes y Colpensiones no recibió, no. Colpensiones estaba totalmente financiada por el presupuesto general de la Nación. El lío está para quienes cotizan en fondos privados, que sí tendrían que hacer una devolución. El gobierno espera que la Corte otorgue un plazo de 36 meses. Ahí es lo que tenemos que mirar. En principio, el empleador le tocará colocarlo, pero como era un alivio para las empresas, tenemos que mirar con cuidado cuál va a ser la política financiera por parte del ministro de Hacienda. Según el ministro, otro decreto de la segunda emergencia permitió que el traslado de los fondos privados a Colpensiones fuera opcional y, por lo tanto, ningún trabajador cambió de fondo de pensión. Con el decreto 802, dictado con la siguiente reforma, lo volvimos opcional. O sea, hasta ahora se estaba haciendo esa solicitud. Entonces, en ese sentido, ya había un plazo de 6 meses para realizar ese traslado. Entonces, por lo tanto, estamos dentro de los términos, de modo que aquí prácticamente queda en cero, como dijo la Corte. El gobierno está a la espera de conocer el texto del fallo de la Corte Constitucional. Dice el gobierno que este decreto no se trataba de una reforma pensional, que el objetivo era otorgarle un alivio en el flujo de caja a las empresas y en el bolsillo de los trabajadores independientes. El Ministerio de Hacienda, de Trabajo y la Secretaría Jurídica de la Presidencia esperan conocer el fallo para poder determinar cuál va a ser ese camino jurídico que muy seguramente será otro decreto. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, y precisamente tras ese fallo de la Corte Constitucional, varios gremios y sectores se han pronunciado. Algunos analistas coinciden en advertir sobre los posibles efectos que podría tener en el desempleo. Para los especialistas en temas de seguridad social, se preveía esta suerte constitucional respecto al decreto 558 en sus dos aspectos. El primero de ellos relacionado con el pago parcial de aportes a pensión. No obstante, tenía una incidencia y era previsible sobre los aportes a futuro de pensiones y, por supuesto, las semanas. Implicaba que las personas van a tener que aportar por 2 años más a futuro, que es bien complejo. Y el segundo relacionado con el traslado de pensionados de los fondos de pensiones desfinanciados hacia Colpensiones. Pues es un tratamiento evidentemente que necesita un control político y además se requiere que sea parte de una reforma constitucional, pero en general y una reforma pensional. Para Asofondos, esta declaratoria de inexequibilidad va en línea con lo planteado por el mismo gobierno nacional según los acuerdos de la emergencia económica. Las administradoras de fondos de pensiones están en total capacidad para pagar esas pensiones de forma vitalicia y que el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad tiene ya pensados y funcionando los mecanismos de seguridad para todos sus pensionados, en particular el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Con respecto al pago de retroactivo de los aportes a pensiones que no se hicieron para los meses de mayo y abril, señala Asofondos que esperan a conocer la totalidad del fallo para ver quiénes y cómo se hará el pago a los empleados. Sin embargo, expertos en materia laboral advierten que esta decisión podría agudizar el problema de desempleo que vive el país y que ha llegado a porcentajes históricos superiores al 20%, dado que implicaría golpear directamente la liquidez de las empresas cuando apenas se inicia una reactivación económica. Colpensiones no se pronunciará sobre este tema por el momento.